¿Qué harías si un desconocido te ofreciera pasar la noche con su esposa? No te estoy hablando de una película. No es una trampa. No es un error de traducción. Te estoy hablando de una tribu real, en un rincón real del planeta, donde eso no solo está permitido, es un honor, un signo de respeto, una tradición tan antigua que ya existía cuando tus ancestros ni siquiera sabían que ese continente existía. Pero espera, porque eso no es ni de lejos lo más extraño de este lugar. En este mismo país existe un desierto que lleva aquí más tiempo que los dinosaurios. Una costa tan mortífera que los marineros la llamaron la costa de los esqueletos. Y una ciudad que fue tragada viva por la arena mientras sus habitantes dormían. Y todo esto está esperándote en Namibia. Quédate. Porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a cambiar para siempre la imagen que tenías de África. Y antes de empezar, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada semana te traemos los rincones más extremos, prohibidos y fascinantes del planeta que los medios convencionales nunca te mostrarían. No te puedes perder lo que viene. Namibia. Oficialmente la República de Namibia. Pero olvida el nombre oficial por un momento, porque lo que realmente es Namibia no cabe en ningún nombre oficial. Es el segundo país menos poblado del planeta, casi 1 millón de kilómetros cuadrados de territorio. Y apenas 2,5 millones de personas. Imagínatelo, más grande que Venezuela o Pakistán, y prácticamente vacío. Solo Mongolia tiene menos gente por kilómetro cuadrado. ¿Por qué? Porque gran parte de Namibia es literalmente o inhabitable. Temperaturas que superan los 50 grados. Zonas donde puede pasar años enteros sin una sola gota de lluvia. Desiertos tan antiguos que aparecieron en la tierra antes que las primeras flores. Y sin embargo, ahí dentro vive gente. Gente que no solo sobrevive, sino que ha construido una de las culturas más fascinantes y provocadoras del mundo. Su capital, Windhoek, tiene menos de 400,000 habitantes. Pero caminar por sus calles es como estar en 2 siglos a la vez. Arquitectura colonial alemana del siglo XIX conviviendo con mercados de artesanía tribal, música que sale de los bares a todas horas y ese ritmo relajado, casi hipnótico, que solo tienen las ciudades que saben que el tiempo aquí funciona diferente. Namibia fue colonia alemana desde finales del siglo XIX hasta 1915. Y ese pasado lo notas en cada esquina, en los nombres de las calles, en los edificios, en los festivales. Hasta hay comunidades tribales que usan palabras en alemán en su vida cotidiana. Piénsalo. Palabras alemanas en boca de un pastor nómada en medio del desierto más antiguo del mundo. El nombre del país viene de ese desierto, el Namib. El desierto que le da nombre a toda una nación. Y dentro de ese desierto está el tesoro que vamos a explorar hoy. Pero primero, necesito que conozcas a sus habitantes más famosos. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Cuando la gente piensa en África, piensa en selvas, en sabanas, en guerreros con lanzas. Pero los Himba no se parecen a nada de lo que has visto antes. Son los habitantes de la región de Kunene, en el noroeste árido de Namibia. Y llevan siglos viviendo exactamente igual. Eres sin electricidad, sin agua corriente, sin supermercados, sin redes sociales. Solo ellos, el desierto y una cultura que ha sobrevivido intacta a colonizaciones, guerras y al siglo XXI. ¿Cómo los reconocerías si te los cruzaras mañana? Por el color. Un rojo intenso, casi dorado cuando les da el sol. Cubren su piel, su cabello, cada centímetro de su cuerpo con una mezcla de arcilla roja y grasa de vaca. La llaman ochise. Y no es solo decoración. Esa capa roja es su protector solar, su repelente de insectos, su hidratante, su identidad, todo a la vez. Y aquí viene algo que nadie te dice en los documentales sobre esta tribu. Las mujeres Himba son consideradas las más bellas de África. Y esa belleza no tiene nada que ver con los estándares que tú conoces. Tiene que ver con algo más profundo, más antiguo. Eso tiene que ver con lo que esa arcilla roja representa dentro de su comunidad. El número de tobilleras que lleva una mujer indica cuántos hijos ha tenido. Las joyas de metal y conchas de cauri no son accesorios.
Son su historia de vida, visible para todos. Y durante la pubertad, las jóvenes llevan cinturones de plástico que cambian por cinturones de metal tras su primera menstruación. Un cambio que toda la tribu ve, que toda la tribu celebra. Son una sociedad donde cada detalle de tu cuerpo cuenta una historia. Pero para llegar hasta ellos, primero tienes que sobrevivir el viaje. Desde Opuwo, la capital regional, necesitas un todoterreno. Obligatorio, no opcional. Caminos de tierra que serpentean entre montañas rocosas y paisajes desérticos que parecen de otro planeta. Caminos que desaparecen con las lluvias. Eran caminos donde si tu vehículo se rompe, estás solo. Y ese aislamiento, esa dificultad de acceso, es exactamente por qué los Himba siguen siendo Himba. Porque nadie llega hasta allí por accidente. Porque el desierto los ha protegido durante siglos de la misma forma en que protege sus dunas, siendo implacable con los que no están preparados. Cuando por fin llegas a uno de sus asentamientos, lo primero que ves son las casas. Y aquí es donde la realidad golpea diferente. Las casas Himba están construidas con estiércol y barro. Sí, has escuchado bien. Estiércol y barro. Pero antes de que tu cerebro occidental las descarte, escucha esto. Esas paredes mantienen el interior fresco de día y cálido de noche, en un entorno donde la temperatura puede cambiar 30 grados entre el amanecer y la medianoche. Son perfectas para ese clima. Son el resultado de siglos de ingeniería adaptada y están decoradas con patrones que cuentan la historia del clan que las habita. Cada casa es una obra de arte, cada patrón un mensaje. Los Himba viven en clanes familiares liderados por jefes tribales. La poligamia no solo está permitida, es un símbolo de estatus. Cuantas más esposas tiene un hombre, más respetado es, más rico se le considera, porque más descendencia significa más ayuda en las tareas del clan, más lazos con otras familias, más cohesión social. Una lógica que no es la tuya, pero que funciona. Lleva siglos funcionando. Pero hay una tradición Himba que va a poner a prueba todo lo que crees saber sobre hospitalidad. Y voy a contártela. Pero antes, necesitas entender algo más sobre cómo vive esta tribu. Porque si no lo entiendes, no puedes entender lo que viene ahora. Los Himba no se bañan con agua. Léelo de nuevo. Los Himba, reconocidos como la tribu más bella de África, no usan agua para lavarse, no porque no quieran, sino porque en su territorio el agua es tan escasa, tan preciosa, que usarla para bañarse sería un lujo que podría costarte la vida. No hay ríos, las lluvias son rarísimas. El agua que existe hay que guardarla para beber, y entonces, ¿cómo se limpian? Con humo. Y esto es lo que nadie te dice. El ritual es así. Encienden una pequeña fogata con grasa de vaca y hierbas aromáticas. Se colocan sobre las brasas. Dejan que el humo penetre en su piel, en su cabello, en su ropa. Ese humo los limpia, los protege de los insectos y les deja un aroma que, dicen quienes los han visitado, es único. Imposible de describir con palabras occidentales. Es su ducha, su perfume, su ritual de cada día. Y además llevan siempre esa capa de otquise, esa mezcla de arcilla roja y grasa de vaca que actúa como una segunda piel protectora. ¿Puedes imaginarlo? Cerrar los ojos y sentir ese olor a hierbas quemadas, a tierra roja, a grasa animal caliente bajo el sol del desierto. Eso es lo primero que percibes cuando llegas a un asentamiento Himba. Antes de verlos, ya los hueles. Hay algo visceral en eso. Algo que te recuerda que estás en un mundo completamente diferente. Ahora sí, ahora ya estás listo para entender la tradición más polémica, más malinterpretada y a la vez más fascinante de esta cultura. Imagina que llegas exhausto a un asentamiento Himba después de horas de viaje por el desierto. El jefe te recibe, te ofrece comida, te ofrece refugio. Y luego, con la misma naturalidad con que te ofreció agua, Ezra te ofrece la compañía de su esposa para pasar la noche. No es una trampa, no es un error de comunicación, no es una broma. Es la Okujepisa o Mukasendu, la hospitalidad de la esposa. Y aquí es donde tienes que dejar de juzgar con tus ojos y empezar a ver con los suyos. Para los Himba, ofrecer la compañía de tu esposa a un visitante es el mayor acto de confianza que existe entre hombres. Es decir, te estoy ofreciendo lo más valioso que tengo.
Te estoy diciendo que confío en ti completamente, que eres bienvenido en mi hogar como lo sería mi propio hermano. Es reciprocidad, es tejido social, es diplomacia tribal. Y lo más importante, el consentimiento de la esposa es esencial. Ella no es un objeto que se presta, es una persona que elige. Su bienestar es prioritario, su dignidad sagrada. Esto explica por qué muchos viajeros que han visitado a los Himba describen la experiencia como una de las más emocionalmente complejas de sus vidas. Porque te enfrenta a algo que tu cerebro no sabe cómo procesar. Ves algo que según tus valores parece mal, pero que según su cultura es un honor. Y esa tensión, esa incomodidad, esa imposibilidad de meter a estas personas en tus categorías morales, eso es exactamente lo que hace que los Himba sean tan extraordinarios. ¿Aceptarías ese gesto de hospitalidad o lo rechazarías con amabilidad? Pausa el vídeo. Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y sé honesto, porque no hay respuesta correcta. Pero los Himba no son solo su polémica, son también una lección de ingeniería humana. ¿Cómo iluminas una escuela cuando no tienes electricidad? Con botellas de agua. En los techos de las escuelas Himba hay botellas de plástico llenas de agua encastradas en la estructura. La botella capta la luz solar y la dispersa hacia el interior como si fuera una bombilla. Gratis, sin mantenimiento, sin facturas de luz. ¿Cómo cocinas para toda una comunidad sin gas ni electricidad? Con hornos de abeja, construidos con barro y estiércol de animales. Hornos que concentran el calor de manera tan eficiente que pueden hornear pan y cocinar carne con una fracción del combustible que usarías tú. Cada problema tiene una solución, cada limitación genera una innovación. Eso es lo que pasa cuando una sociedad lleva siglos perfeccionando sus técnicas sin depender de nada externo. En el primer mundo resolvemos los problemas con dinero. Los Himba los resuelven con tiempo e ingenio, y muchas veces su solución es mejor. Ahora sal del asentamiento, sube al todoterreno y déjate llevar hacia el corazón del Namib, el desierto más antiguo del mundo. No más antiguo de África, no más antiguo del continente, el más antiguo del planeta, con dunas que llevan aquí millones de años, acumulando arena, cambiando de forma con cada viento, cambiando de color con cada hora del día. Al amanecer, la duna 45 es anaranjada. A mediodía, casi blanca. Al atardecer, roja como sangre seca, 170 metros de altura. Y no es la más grande, porque en Sossus Blay está Big Daddy, casi 380 metros. Subir es un desafío físico real, el suelo cede con cada paso, tus pulmones arden, el sol aplasta, pero cuando llegas arriba entiendes por qué la gente viaja miles de kilómetros solo para estar aquí. Debajo de tus pies, un mar de arena que se extiende hasta donde alcanza la vista. Y en el centro de ese mar, el valle de Deadplay. Una planicie de arcilla blanca donde se alzan los esqueletos negros de árboles acacia muertos hace 900 años. 900 años de pie sin pudrirse, sin caer, conservados por la sequedad extrema del Namib. Estatuas de carbón en medio del naranja encendido, y luego el viento empieza a soplar, y las dunas cantan. No es metáfora. Las dunas de arena fina del Namib producen un sonido grave cuando el viento las recorre. Un rugido profundo, como un órgano enorme tocando en la oscuridad. Los locales dicen que es la voz del desierto, y cuando lo escuchas te resulta imposible no creerles. Y aquí viene la parte oscura. Olvida por un momento las dunas rojas, olvida el calor. Dirige tu mirada hacia el oeste, hacia el Atlántico, hacia la costa de los esqueletos. Sé un nombre que no necesita explicación, pero que la tiene. Centenares de barcos naufragados, huesos de ballenas dispersos en la playa, óxido y silencio. La corriente fría de Benguela choca con los vientos del desierto y crea una niebla permanente, espesa, blanca, que borra el horizonte y convierte todo en un sueño extraño. Los marineros que sobrevivían a los naufragios morían en tierra, porque no había nada, solo desierto, solo arena, solo silencio. Pero esa misma niebla que mató a tantos hombres es hoy el secreto de la vida en uno de los lugares más áridos del planeta. La Camanchaca, que así la llaman, se adentra kilómetros tierra adentro. Y hay plantas y animales que beben literalmente de ella. Esto es lo que nadie te cuenta. La welwitschia. Una planta que puede vivir más de 1000 años. 1000 años. Y con solo 2 hojas inmensas que se regeneran sin parar. Un fósil viviente.
la planta más longeva del mundo, sobreviviendo en uno de los lugares más mortales de la Tierra, el escarabajo de la niebla, un insecto que sube a las dunas al amanecer para recoger gotitas de rocío en su caparazón, la única criatura capaz de beber agua en medio de este desierto extremo, vida donde no debería haber vida, belleza donde solo debería haber muerte. Namibia en estado puro. A principios del siglo XX alguien encontró un diamante en la arena del Namib. Y en pocas semanas, donde no había nada, apareció una ciudad, hospital, escuela, teatro, bolera, casino, una ciudad alemana completa, plantada en medio del desierto más antiguo del mundo como si alguien la hubiera copiado y pegado desde Europa. Se llamaba Kolmanskop y durante 2 décadas fue próspera. Brillante, vital, hasta que los diamantes se acabaron y entonces todos se fueron. En cuestión de años, Kolmanskop pasó de estar llena de vida a estar completamente vacía, y el desierto empezó a recuperar lo que era suyo. Hoy, si entras en las casas de Kolmanskop, la arena llega hasta la mitad de las ventanas. Las dunas se cuelan por puertas y pasillos, ocupan habitaciones enteras. Las paredes de color pastel, azul cielo, amarillo suave, contrastan con el polvo dorado que lo invade todo. Caminar por Kolmanskop es escuchar cómo el viento habla a través de marcos vacíos. Es ver cómo la naturaleza borra con paciencia infinita todo lo que los humanos construimos con prisa y codicia. Es el museo más perturbador del mundo y el más hermoso. Pero Namibia no es solo muerte y misterio. Fue porque en la costa sur de los esqueletos existe un lugar que te va a hacer dudar de en qué continente estás. Swakopmund, una ciudad colonial alemana del siglo XIX que hoy parece sacada directamente de Baviera. Edificios neogóticos, cervecerías con jarras de litro, pastelerías con tartas de manzana. Paseando por su malecón frente al Atlántico con el desierto a tu espalda, puedes llegar a creer que estás en Alemania. Y luego levantas la vista y ves las dunas. Y recuerdas dónde estás realmente. Eso es Namibia, un lugar que constantemente te hace dudar de lo que ves. Y si conduces hacia el interior, en algún punto del desierto encontrarás Solitaire, una gasolinera, una tienda, un restaurante, un hotel y una pastelería que hace la mejor tarta de manzana del país. El último punto de civilización antes de que el Namib se lo trague todo. Y tan surrealista que parece el escenario de una película del salvaje oeste. ¿Recuerdas que te dije que Namibia era el segundo país menos poblado del mundo? Ahora viene la consecuencia que nadie menciona. Lo que eso significa para la fauna. Namibia es un santuario de vida salvaje. Pero no como los parques nacionales africanos, donde la fauna está concentrada en reservas vigiladas. Aquí los animales están en todas partes. Carreteras de tierra, llanuras sin nombre, valles que no aparecen en los mapas. Recorriendo el país de sur a norte te puedes cruzar con elefantes de desierto, que han aprendido a sobrevivir sin agua durante días. Rinocerontes negros, en peligro de extinción caminando libres. Leones de desierto, más delgados y resistentes que sus primos de la sabana, capaces de recorrer cientos de kilómetros en busca de presa. Y Namibia tiene la mayor población de guepardos en libertad del planeta entero. Pero si llegas al río Kunene, en el norte, ten cuidado, mucho cuidado, porque está infestado de cocodrilos gigantescos. El Parque Nacional de Etosha concentra toda esa biodiversidad en un escenario que parece diseñado para el cine. Una enorme sartén de sal blanca rodeada de vegetación donde los animales vienen a beber. Uno de los mejores lugares del mundo para ver fauna salvaje y uno de los más accesibles. Un safari completo puede costarte entre $50 y $100, incluyendo guía y transporte. Bien, ya sabes por qué ir a Namibia. Ahora necesitas saber cómo. Desde Europa, el vuelo dura unas 14 o 15 horas con escala en Sudáfrica o Alemania. Desde América, unas 24 horas. El destino es Windhoek, la capital. La mayoría de países no necesitan visado para estancias de hasta 90 días. La moneda local es el dólar namibio, pero los dólares americanos se aceptan en casi todos los hoteles y tiendas turísticas.
Y ahora, la mejor parte. Namibia es uno de los países más baratos para viajar en África. Un café cuesta menos de $1. Una cena para dos en restaurante de gama media, unos $20. Una noche en hotel, menos de 30. Moverse es sencillo por las carreteras principales. Pero para los desiertos y los parques nacionales necesitas un 4x4. Los alquilas por entre $40 y $50 al día. También hay vuelos internos entre Windhoek y los destinos principales. Y los Himba. Los tours guiados para visitar a la tribu cuestan desde $50. Incluyen transporte, alojamiento básico y guía local. Y recuerda, vas como invitado, con respeto, es con humildad. Y si el anfitrión te ofrece su hospitalidad, ya sabes qué significa. ¿Recuerdas la pregunta con la que empezamos? ¿Qué harías si un desconocido te ofreciera pasar la noche con su esposa? Ahora ya lo sabes. Ahora sabes que detrás de esa pregunta hay siglos de historia, de sabiduría, de adaptación al entorno más extremo de la Tierra. Hay dunas que cantan, árboles que llevan 900 años de pie en la arena, ciudades tragadas por el desierto y una tribu que resolvió el problema del agua hace siglos con humo y plantas aromáticas. Namibia no es un destino, es una pregunta. Una pregunta que te hace sobre quién eres tú, qué valoras, qué estás dispuesto a cuestionar. Y esa pregunta, una vez que entra en ti, no tiene vuelta atrás. Si este video te ha abierto los ojos, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada semana te traemos un rincón nuevo del mundo que los medios convencionales nunca te mostrarían. El mundo es más grande, más raro y más fascinante de lo que te han contado. Y nosotros estamos aquí para probártelo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y cuando llegues allí, ya sabrás qué hacer